Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lizeth Carola. Hoy vamos a hablar sobre qué es un perfil de tesis y la diferencia entre el perfil de tesis y el informe final de tesis. Bueno, he preparado acá un resumen y un perfil aquí en físico para explicarles, ¿no? Primero vamos a ver qué es un perfil de tesis, cómo se puede definir un perfil de tesis. Básicamente el perfil de tesis es el documento que muestra todos los elementos que va a tener un informe final, ¿no? La tesis. Entonces sería como la columna vertebral de un trabajo de tesis o de un trabajo de investigación. El perfil de tesis es muy importante porque está basado en los protocolos de investigación que se siguen y es muy necesario para tener un trabajo satisfactorio. Si un perfil de tesis está bien estructurado y diseñado, no va a haber problemas con el resto de la investigación. Una vez partimos de la idea o el título de investigación, viene a lo que llamamos el perfil de tesis. Ahora, ¿cuáles son los elementos principales de un perfil de tesis? Bueno, un perfil de tesis siempre va a empezar, tiene que tener una introducción, ¿no? Una introducción que es como la presentación de todo nuestro trabajo, ¿no? Que llame la atención al lector. Después tiene que tener el problema de investigación, es decir, el planteamiento del problema. Una vez que se presenta la introducción, lo cual se hace al final, el planteamiento del problema indica todas las características que han surgido y a cómo se caracteriza este problema. Es una descripción del problema, ¿no? No puede ser tan largo, basta si es una plana. Y este problema de investigación termina con la pregunta de investigación, ¿no? Empezamos a presentar el problema y la pregunta de investigación termina, ¿no? al finalizar la redacción del problema de investigación. Seguido a eso vienen los objetivos, ¿no? Los objetivos se dividen en objetivo general y objetivos específicos, ¿no? El objetivo general es la característica de qué se quiere lograr con esta investigación. Ponemos ahí siempre los verbos en infinitivo, como describir, demostrar, mostrar, explicar. Esto va a ir de acuerdo a lo que queremos hacer, a lo que queremos investigar. ¿Y qué son los objetivos específicos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El objetivo específico es como la corona máxima y los objetivos específicos son los pasos que vamos a seguir para lograr el objetivo general, ¿no? Entonces los objetivos específicos pueden ser 2, 3, hasta 4 y estos van a describir cómo vamos a llegar al objetivo general, ¿no? Sería como sus bases para llegar al objetivo general. Obviamente empiezan también en objetivos, en verbos infinitivos, ¿no? Como determinar, examinar, mostrar, analizar, explicar. Todos esos verbos pueden estar en los objetivos específicos. Seguidamente viene la justificación, ¿no? La justificación, me ha pasado a mí, nos ha pasado a muchos que muchas veces no hemos podido redactar o no hemos podido expresar lo que queremos en esta parte. La justificación responde a por qué estamos haciendo esta investigación y para qué, ¿no? Me ha pasado a mí, he tenido el error de que no he sabido explicar qué, pero ya siguiendo los protocolos que se debe seguir, uno entiende que tiene que expresar y escribir las razones por las que estamos haciendo qué es lo que nos ha llevado a nosotros a hacer esta investigación y para qué, ¿no? Entonces, en este caso es muy importante tomar 3 características en la justificación. Tenemos que ver qué aportes metodológicos, qué aportes prácticos y qué aportes teóricos se está dando en esta investigación. Esto debe estar en la justificación. Luego, seguidamente de eso viene lo que es la hipótesis. La hipótesis es la respuesta tentativa de lo que va a ser la investigación. Muchas veces sabemos de memoria, ¿no? La hipótesis es esto, la justificación, pero no lo tenemos de manera consciente y tenemos que escribir la pregunta que nosotros hemos hecho de investigación. Debe responder, ¿no? A esa pregunta, la hipótesis. Entonces hay confusión obviamente, pero ahora pónganse esto. Si han hecho la pregunta de investigación, entonces la hipótesis no es más que la respuesta tentativa, ¿no? Al decir respuesta tentativa me refiero a que es una hipótesis, ¿no? Es como que estoy yo diciendo qué es lo que va a pasar si hago esta investigación. Se va a comprobar científicamente que sí es verdad o que no. Entonces es una hipótesis, pero tiene que estar bien explicada, porque de ahí van a nacer las variables, ¿no? Para la operalización.
Bueno, en la parte de operacionalización de variables tenemos este cuadro como ejemplo. Ya sea una variable dependiente o independiente, tienen que tener estas siguientes características que vienen de la hipótesis. Una variable debe tener su definición conceptual y operacional. En la operacional ponemos cómo se va a medir esta variable y los procesos que se van a seguir. En las dimensiones descomponemos lo que se ha conceptualizado en la variable y los indicadores son esas unidades observables y medibles que son consecuencia de lo que se propone en la variable. Y a causa de esto se va a poder diseñar los instrumentos. En la siguiente parte vamos a explicar la metodología. Y la metodología empieza con el diseño de investigación. Y bueno, seguidamente ponemos el diseño de este estudio, ¿no? El diseño de esta investigación. Sabemos que existe dos diseños, puede ser el diseño experimental y el diseño no experimental. Si nosotros vamos a intervenir y vamos a aplicar algún concepto o alguna prueba o algún experimento, entonces nuestro trabajo va a ser experimental. Y si hemos detectado que en nuestra investigación no vamos a intervenir y solamente vamos a observar, y vamos a usar instrumentos que solamente se basen en la observación, entonces vamos a ver que nuestra investigación es no experimental. Eso debemos explicar en el perfil de tesis en el orden que yo les estoy mencionando. También debemos señalar qué enfoque tiene nuestra investigación, si bien es cuantitativa, si usamos estadística y números para analizar los datos, o cualitativa, si se va a analizar de manera cualitativa. O también tenemos la opción de enfoque mixto, que se usa ambas estrategias mencionadas de acuerdo a la necesidad de esta investigación. También se debe incluir el tipo de investigación, si nuestra investigación es descriptiva, correlacional, causal o comparativa, depende a lo que estamos investigando. Posteriormente debemos mencionar la población, ¿no? Se ha hablado mucho de esto y es importante mencionar la diferencia, ¿no? Entre, cómo detectar la población y la unidad en la que vamos a llegar a medir o en la que vamos a usar nuestro instrumento. Existen tres términos que, bueno, es el universo, la población y la muestra, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? El universo se caracteriza porque todas las personas que tienen el mismo problema del que tú estás planteando se refiere al universo, ¿no? Por ejemplo, si queremos hablar sobre los problemas que tienen las personas en su escritura, hay miles de personas en el mundo que tienen el mismo problema. Si es que estamos hablando en escritura, en ensayos argumentativos, hay muchas personas que tienen, ¿sí? Pero luego si estamos hablando en un determinado lugar, por ejemplo en la universidad pública, en esta universidad pública hay muchas personas que siguen teniendo esto. Entonces la población va a ser de un determinado año, si estamos hablando de los que están por graduarse, los que están en 10º semestre. Entonces, si aún así sigue siendo mucha la cantidad de gente, debemos ir delimitando, ¿no? Vamos por el universo, la población y la muestra. La muestra va a ser la parte delimitada que hemos escogido. Entonces, vamos a ir delimitando poco a poco y vamos a llegar a la conclusión de personas que tienen problemas al escribir ensayos argumentativos del paralelo A de 10º semestre. Entonces, si se dan cuenta, hemos ido reduciendo. Esa es la diferencia entre universo, población y muestra. Seguidamente de esto se debe explicar que los instrumentos y las técnicas. En esto también hay mucha confusión, porque es como que se parece, bueno, me ha pasado a mí, nos ha pasado a muchos, que confundimos instrumentos con técnicas. Los instrumentos son los medios que voy a usar, ¿no? Para medir. Puedo usar un termómetro, puedo usar cuestionarios, entrevistas, ¿no? Todo lo que sea para medir es mi instrumento. Pero la técnica es cómo yo voy a medir, ¿no? Si yo voy a observar, entonces esa es la técnica, ¿no? Y el instrumento va a ser un cuestionario, un test, puede ser un examen, una entrevista, como habíamos dicho. Mencionamos qué vamos a usar en nuestro trabajo para lograr nuestro objetivo.
¿no? Puede ser una entrevista, puede ser un cuestionario de preguntas abiertas, de preguntas cerradas. Cualquiera de esos debemos mencionar específicamente en un perfil de investigación. Seguidamente de eso es necesario mostrar el análisis de datos. Muchas personas o estudiantes piensan que no se debe mostrar un análisis de datos en el perfil de tesis porque piensan que esto tiene que ir al final. Claro, el análisis de datos va a estar sí al final, pero lo que tenemos que explicar en la parte del perfil de tesis es cómo vamos a analizar esos datos, ¿no? O sea, en futuro, cómo vamos a hacerlo. No estamos diciendo que ya estamos pues planteando lo final, sino explicamos muy bien de qué manera vamos a analizar los datos. Si lo vamos a analizar de manera estadística o no estadística, en tortas, de qué manera, cómo va a ser, vamos a llegar a proceder a hacer ese análisis del dato. Obviamente vamos a explicar que vamos a usar un instrumento específico, pero de qué manera vamos a hacer, cómo vamos a ir a la población, de qué manera vamos a llegar a eso. Eso se debe explicar muy bien en la parte de análisis de datos. Y para terminar, al final es la bibliografía. En la bibliografía ponemos todos los recursos bibliográficos que hemos usado durante este perfil. Y para terminar, es importante poner un cronograma para que nuestro trabajo esté más ordenado. El cronograma va a definir las fechas.